¿Qué es mejor para el insomnio? ¿La sopiclona o el clonazepam? ¿Los fármacos Z, que de esa familia pertenece a la sopiclona, o las benzodiazepinas? ¿Qué es mejor para cada tipo de insomnio? ¿En qué se diferencia una pastilla de la otra? Quizás he escuchado a más de un familiar o amigo ocupando sopiclona para dormir o clonazepam o diazepam incluso como otra opción de benzodiazepina y te has preguntado ¿qué es mejor a la hora de tener algún tipo de insomnio? Primero tenemos que definir qué es insomnio. Hay distintos tipos de insomnio, que es la dificultad para iniciar o mantener el sueño. Los insomnios de conciliación se van a tratar de forma distinta a los de mantención. O sea, ¿a qué me refiero con insomnio de mantención? Cuando yo me voy a la cama a dormir, pero no duermo de corrido, me despierto entre medio. Eso es un insomnio de mantención, que no puedo mantener el sueño constante hasta la hora que yo haya planificado dormir. Por ejemplo, me desperté a las 3 de la mañana cuando tenía que despertarme a las 6 o a las 7 de la mañana para ir a trabajar, pero me estoy despertando entre medio más de una vez, muchas veces. Eso es un problema de mantención. Y el de conciliación, el insomnio de conciliación, quiere decir que el paciente le cuesta iniciar el sueño. Se va a acostar, pero la latencia entre que se acuesta y efectivamente se queda dormido es muy alta. Pueden pasar muchas horas antes de quedarse dormido. Usualmente van a consulta cuando pasa más de una hora y media que se acuestan y no quedan dormidos. Ya se vuelve un problema porque claramente el día siguiente se sienten mucho más cansados, sienten que no durmieron lo suficiente y empieza a aumentar la ansiedad de los días siguientes, porque si ya no dormí bien una noche, empiezo a producir ciertas ideas al día siguiente de que nuevamente no voy a poder dormir, que nuevamente me voy a quedar mirando el techo sin poder conciliar el sueño. Entonces, sea un insomnio de mantención o de conciliación, ambos pueden ser problemáticos para yo llevar una vida que sea tranquila, una vida plena, donde me sienta seguro de mí mismo y sin tanta ansiedad. Entonces, de esta necesidad de poder dormir mejor surgen ciertos medicamentos que nos ayudan a mejorar este insomnio. La sopiclona, solpidem o esopiclona, que son los fármacos Z, son medicamentos que principalmente se utilizan como fármacos de iniciación del sueño o de conciliación del sueño. Quiere decir que tiene un efecto rápido, empieza rápido su efecto y dura una cantidad de horas que es limitada. Usualmente entre 3 y 6 horas, o sea que te ayuda a iniciar el sueño, pero quizás no es la mejor opción para mantenerte durmiendo toda la noche, o 8 o 9 horas, que sé yo, lo que tú te habías planeado dormir. En cambio, los medicamentos como el clonazepam, diazepam, son medicamentos de acción intermedia o larga que lo que generan en tu cuerpo es bajar la ansiedad, actúan como de forma ansiolítica y además permiten como de forma secundaria dormir una mayor cantidad de horas constantes. Ahora, ninguno de estos dos fármacos, lo ideal es usarlos siempre de forma permanente porque pueden tener riesgo de hacer dependencia y tolerancia, o sea, dependemos de una pastilla y no queremos eso. Ahora, si vamos a las contraindicaciones más interesantes que tienes que saber para no ocupar estas pastillas, lo primero que te diría es si tuviste algún tipo de efecto secundario tipo alergia con estos medicamentos, no lo ocupes. Ya sea sopiclona, solpidem, no lo ocupes si tuviste alguna reacción alérgica. Lo segundo, si tienes alguna enfermedad respiratoria que está descompensada en este momento, tampoco es lo ideal porque va a empeorar tu respiración durante la noche. Te pongo el ejemplo, un adulto mayor con un EPOC descompensado no es la mejor idea, por ejemplo, usar sopiclona o clonazepam en la noche, porque podría empeorar su sistema respiratorio y aumentar el riesgo de hacer un paro respiratorio. En los pacientes más jóvenes o adultos que roncan mucho o tienen episodios de SAOS, y que si ustedes no saben qué es SAOS, es un síndrome de apnea e hipopnea del sueño, que es muy frecuente en estos pacientes que tienen mayor sobrepeso o con malformaciones craneales, que los hacen respirar mucho más por boca y roncar mucho más en la noche. Y se acompaña de apneas, o sea, periodos donde dejan de respirar. Este tipo de pacientes con SAOS se va a empeorar su cuadro de apnea cuando ocupamos este tipo de fármacos como la sopiclona o el clonazepam. Entonces, en esos casos tampoco es lo ideal ocuparlo. Yendo a un tema que me gustaría abordar, que es la dosis de ambos medicamentos para el manejo del insomnio, al menos la dosis inicial.
antes de ir a ese tema de las dosis, me gustaría recordar que si les gusta este tipo de contenido y me quieren apoyar, me sigan, se suscriban al canal y dejen su me gusta. Entonces, la dosis de sopiclona va a depender del peso del paciente. Usualmente la sopiclona viene de 7,5 miligramos. Si un paciente que es delgado o adulto mayor, se suele iniciar con la mitad de la pastilla en la noche, 30 minutos antes de dormir. ¿Ya? Lo ideal es no partir con la dosis completa, sino que dejarla como guardada en caso de que el insomnio no responda en la primera semana o la segunda semana. Y el caso de clonazepam, cuando lo ocupamos para dormir, si es que no había ninguna contraindicación como la que ya mencioné, lo ideal es ocuparlo en una dosis de 0,5 en la noche o 1 miligramo en la noche, no más que eso, y por un tiempo limitado. Ojalá ya sea sopiclona, zolpidem o clonazepam, que el tiempo no sea más allá de los 3 meses que lo estemos ocupando, para que no tengas el riesgo aumentado de generar la dependencia a estos fármacos.